8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Antes de iniciar el diálogo que tenemos previsto con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, doctora María Paz Gervis, precisamente sobre un tema positivo, 25 empresas van a recibir por primera vez el sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres. Queremos ilustrar porque para registro histórico hay que hacer escarnio sobre algunos hechos que vive el país. Y hace pocos minutos, en la revista de Opinión Democracia, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se expresó sobre lo que viene sucediendo en la Asamblea Nacional con esa serie de atropellos, trampas, falta de respeto a las normas, a la Constitución, a las leyes. Así procedieron sin informe, sin sustento jurídico, al enjuiciamiento de solo 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y simplemente le censuraron y destituyeron con una defensa marcada a viva voz de este presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que ha sido cuestionado por las trampas, los engaños, y dirán hechos hay muchísimos, y podríamos citar en casuística cuando se pretendió destituir al presidente de la República y fue a decir una cosa y hacer otra cosa en la Asamblea. ¿A quiénes les dijo eso? A respetables miembros de la Iglesia Católica Ecuatoriana, a respetables miembros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Por tanto, aquí que no se venga con engaños ni con trampas, como ha sido la palabra de este señor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el concepto que tiene el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sobre esta actuación de esta Asamblea desprestigiada, deteriorada, pero que sigue haciendo males? Diariamente sigue haciendo males al país, queriendo tomarse los organismos de control, a la cabeza el Partido Social Cristiano y el correísmo, aupados por Pachacuti y miembros que fueran de la izquierda democrática. Esto dijo esta mañana Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. El señor Saquicela ha sido un canto a la arbitrariedad, un apóstol del desgobierno en la Asamblea. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo permita. Así que vamos a ver lo que decidirá el pueblo ecuatoriano en la próxima, cuando le toque acudir próximamente a las urnas. Y ya veremos. Yo creo que aquí hay que hacerse responsable de lo que uno decida. Creo que hay que avanzar con pie firme. Nosotros como gobierno estamos muy claros de dónde debe transitar el Ecuador con el presidente Guillermo Lasso a la cabeza. Estamos muy claros de las decisiones que se requieren, estamos muy claros que hemos venido de un año difícil, estamos muy claros de los actores políticos que permanentemente conspiran contra la estabilidad del país y contra la estabilidad de la democracia, pero vamos a seguir avanzando y vamos a actuar correctamente y vamos a actuar con la Constitución en la mano y vamos a actuar respetando derechos. Probablemente hemos sido de los gobiernos más criticados por la prensa. Sin embargo, hemos sido el único gobierno que impulsó el desmantelamiento de la ley Mordaza y la adopción de una ley que le permita a la prensa hacer nuestro trabajo, porque más allá de que nos guste o no nos gustan las críticas, entendemos que la prensa no es una caja de resonancia del poder, sino que está para frenar al poder cuando se excede y para criticarlo, ojalá que con razón. Pero independientemente de lo que nosotros pensamos, entendemos también que la prensa es absolutamente necesaria como pilar de la democracia y como construcción de un país institucional al mediano y largo plazo. Eso dijo esta mañana el ministro de Gobierno aquí en la revista de Opinión Democracia, Francisco Jiménez. Palabras que deberán ser procesadas una por una respecto de lo que se vive en el país y en ese ambiente legislativo. Saquicela, canto a la arbitrariedad. Eso son palabras del ministro. Bien, queremos dar la bienvenida a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, doctora María Paz Gervis, por un tema positivo que reconforta dentro del ambiente penosamente que vivimos en el Ecuador, de violencia, de inseguridad. Se habla de las empresas seguras. 25 empresas reciben por primera vez el sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres. ¿Cómo se ha construido esto y cómo se va a avanzar precisamente para ir concienciando
sobre la necesidad de erradicar la violencia y de manera especial la discriminación contra las mujeres. Muy buen día a la doctora María Paz Gervis. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por el espacio. Saludo también a su inmensa audiencia que nos acompaña esta mañana. Efectivamente, esta iniciativa, Miguel, en medio de algunas noticias no tan positivas, creo que es uno de esos espacios que nos llena de esperanza y de visión positiva en el país. Desde el sector empresarial, desde la Cámara de Industrias y Producción, nos hemos juntado con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Producción, de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con el Servicio de Contratación Pública, CERCOP, y con el apoyo de la cooperación alemana a través de la GIZ, ¿no es cierto?, y el programa Previ Mujer. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar una serie de buenas prácticas que pueden adoptar las empresas. ¿Para qué? Para erradicar la violencia contra las mujeres. Es más, corrijo, más bien para evitar, identificar esas buenas prácticas que garanticen que no exista posibilidad de violencia contra la mujer dentro de las empresas, es decir, crear incentivos para que las empresas tengan cero tolerancia con cualquier expresión de violencia contra las mujeres. ¿Cómo ustedes procedieron a esta selección? Estas empresas que reciben por primera vez el sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres. Bueno, en primer lugar, decir que es el participar en esta postulación es absolutamente voluntaria. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todo lo que es buenas prácticas debe estar lejos de imposiciones, que deben ser las organizaciones con una alta cultura de respeto a los derechos humanos, que creen en la libre empresa, que creen en construir una cultura de paz, que es lo que abonamos desde la Cámara de Industrias y Producción. Tiene que ser una actividad libre. Y entonces tenemos estas grandes empresas tan exitosas en lo comercial que se acercan con mucha humildad, con muchas ganas de trabajar y dicen, por favor, evalúenme. Nosotros queremos ser parte de esto. En esa virtud, nosotros tenemos 20 criterios que están distribuidos en 3 ámbitos. En primer lugar, la cultura organizacional. En segundo lugar, la práctica cotidiana, ¿no es cierto? Esas prácticas que tenemos todos los días en nuestros lugares de trabajo. En tercer lugar, el trabajo hacia la comunidad que motiva estas empresas, ¿no es cierto? Entonces, con estos 3 criterios hemos desarrollado una rúbrica, y lo que nosotros vemos es que las empresas, más allá de no discriminar, de no violentar, que eso sería lo obvio, tienen una serie de medidas que buscan evitar que estas costumbres que son altamente arraigadas en nuestra cultura, lamentablemente, se reproduzcan dentro del ámbito laboral. ¿Cómo participan estas empresas que han dado esfuerzos en promover cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres? Bueno, las empresas, una vez que postulan, ellos también mandan una autoevaluación, que es importantísimo, y nosotros tenemos un comité especial conformado por representantes de estas instituciones que nos hemos aliado, es decir, de la Cámara de Industrias y Producción, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, del CERCOP, de la sociedad civil. En este caso, tenemos también la cooperación alemana y tenemos la academia. Se conforma este comité, es un comité ciego. Ellos simplemente reciben los criterios y le otorgan una rúbrica, es decir, se asigna una puntuación específica. Una vez que las empresas ya han sido evaluadas, simplemente nosotros les otorgamos el reconocimiento o se les invita a que vuelvan, a que tengan un plan de mejoras para los siguientes 2 años. Esto es absolutamente simbólico en términos de que detrás de esto no hay ningún reconocimiento monetario, ni mucho menos. Pero le voy a comentar, Miguel, que a mí me conmueve particularmente, yo que vengo en esta lucha desde otro ámbito y desde hace mucho tiempo, el ver la intención de las empresas de certificarse, más allá de obtener el sello o no. Hemos tenido unas semanas súper ajetreadas en que las empresas que han trabajado todo el año para esto te dicen cómo puedo mejorar. Y eso creo que es algo súper positivo que quizás no vemos que ocurre tras bastidores, y por eso yo estoy agradecida de que me dé este espacio, porque creo que hay que contar que nuestras empresas, además de tener grandes negocios, además de
de dar empleo, de pagar impuestos, que es la obligación legal, tienen ese compromiso y esa obligación de fortalecer la ciudadanía y la democracia y una convivencia pacífica desde otros niveles. Y en este caso, desde una perspectiva fundamental para el Ecuador, que es erradicar todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer. Esto pasa, doctora María Paz Gervis, por un proceso de estricto seguimiento, evaluación y capacitación en este sentido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Efectivamente, nuestro proceso es un arduo proceso en que, más allá de decir lo hiciste mal, lo hiciste bien, es decir, cómo tu reglamento interno efectivamente lucha contra la violencia, pero no estás tomando los criterios específicos de violencia contra la mujer, por ponerle un ejemplo, que es algo que existe, que no quisiéramos ver, que a muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana, ventajosamente, gracias a Dios, le vemos como algo inexistente y lejano porque no hemos tenido esa experiencia, pero es a través de trabajar con los departamentos de talento humano, pero con todos los niveles, con las gerencias, con todos los trabajadores y trabajadoras de todos los niveles, y decir, en esta sociedad nos hace falta ser más explícitos, nos falta mirar la condición de la mujer. Ese acompañamiento es de mucha dedicación, es de mucho compromiso, y aquí creo que es importante destacar que definitivamente se necesita que las altas cabezas, que las gerencias se comprometan con esto, que es un trabajo que involucra a todos, que las capacitaciones son las mismas para todos los niveles de las empresas, pero que tenemos los famosos CEOs o gerentes generales locales y de multinacionales que dicen: nosotros estamos comprometidos con crear atmósferas de trabajo seguras para las mujeres. Y eso creo que es algo que nos convoca a seguir trabajando. Desde la CIP, desde la Cámara de Industrias y Producción, nosotros ofrecemos una serie de espacios de capacitación y de intercambio de buenas experiencias con nuestros agremiados y con aquellas empresas que no se han agremiado en varios niveles, en lucha anticorrupción, en buenas prácticas. Nosotros estamos por obtener la ISO 37001, pero en este caso específico, el sello de empresa segura tiene que ver con hablar de algo que azota al Ecuador, y es la violencia contra la mujer. ¿Y cómo se valora, doctora María Paz Gervis, el tema de la cultura institucional, organizacional, la práctica diaria que deben demostrar en este sentido, y el trabajo con y hacia las comunidades? Efectivamente, eso le mencionaba al inicio. Por un lado, nosotros tenemos que mirar ese día a día, ¿no es cierto? Que puede ser complejo porque significa pedir muestras, pedir ejemplos, hacer entrevistas ciegas, pero también toma en cuenta que es necesario tener un marco regulatorio. Tenemos que contar con estos documentos, aunque a veces nos suene, es más papeleo. Las empresas que se lo toman en serio cuando tienen los códigos de convivencia, son códigos que están trabajados y normas que están discutidas con todo el personal. Pero adicionalmente, tenemos que crear estos espacios donde las mujeres que hayan sido víctimas, lamentablemente, puedan ir tranquilas, seguras a denunciar. Todo esto es algo que se equilibra, pero además el compromiso de las empresas para trabajar sobre estos temas al interior y hacia afuera, y eso creo que es algo muy importante. Es también, hay que saber que la violencia contra las mujeres genera costos ocultos a las empresas. Es decir, las empresas tienen que cobrar costos por ausentismo de mujeres agredidas, tienen mayor rotación de personal, por ejemplo, afecta la productividad, se genera un mal ambiente laboral, y creo que esto es algo que ya hemos hablado, que el ambiente laboral, que tal vez no es tangible, tú no lo puedes tocar, no puedes decir, mira, este ambiente laboral es bueno, este es negativo, pero después hay resultados negativos. Hay un costo, por ejemplo, hay un estudio, de costos empresariales de la violencia contra la mujer, elaborado precisamente por la UCMP de Perú y la Previ Mujer, que es la GIZ, el proyecto de la GIZ que tienen en Perú, en el año 2019. Y detalla que en el Ecuador las empresas medianas y grandes pierden 1.8 mil millones anualmente por violencia contra las mujeres. Este dato es gigante. Este dato nos debería tener escandalizados, nos debería tener además
comprometidos a toda la sociedad en este gran pacto de erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres en todos los niveles. Y para finalizar este punto, si me permite, el sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres, va a permitir a las empresas que trabajen en acciones que representarán rentabilidad, sostenibilidad, que es el gran futuro de la empresa, e incremento de su productividad a largo plazo. A propósito de lo que usted señala y los datos que ha proporcionado, esto implica los hechos que se producen por esta violencia, una pérdida de productividad en el propio sector empresarial. Completamente. Entonces, obviamente tenemos la primera motivación, que es este convencimiento. Ahí sí creo que no hay discusión a lo largo de la sociedad de que nadie puede ser discriminado y que todas las personas, hombres, mujeres, tenemos derecho a transitar por la vida en espacios seguros. Pero después de eso, cuando nosotros le vemos desde la perspectiva eminentemente empresarial y después de considerar lo más importante, que es la seguridad de las personas, viene también un costo monetario, ¿no es cierto? Y entonces pensar que el sello de empresa segura va a garantizar que estas buenas prácticas le den a la empresa mayor rentabilidad, pero también yo creo que ventajosamente estamos viviendo en una era donde hay ciertos criterios de prestigio que antes eran novedosos. No basta con que una empresa sea muy buena en su giro del negocio, sino que para ser exitosa debe ser muy bien rankeada en sostenibilidad. Esto quiere decir que el consumidor, los consumidores del siglo XXI, estamos mirando lo demás. Estamos mirando que sean empresas que tienen compromiso con el medio ambiente, que tienen compromiso con la sociedad donde viven. Y por supuesto, que sean empresas seguras para las mujeres, para trabajar y para desarrollarse en igualdad de condiciones. ¿Se puede conocer los nombres de las 25 empresas que van a recibir por primera vez este sello de empresa segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres, que precisamente este jueves a las 18:30 en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Echimbía serán reconocidas? No se puede conocer porque es la gran noche, ¿no es cierto? Yo creo que las empresas tienen mucha ilusión. Tenemos 25 empresas que obtienen el sello, tenemos otras tantas que tienen una mención de honor por un esfuerzo inmenso. Y ojo, esto no significa que las otras empresas no sean seguras. Todas las empresas que han decidido, que han solicitado ser evaluadas es porque están trabajando en crear mayores condiciones y están en procesos de mejora. Pero lo que yo sí aprovecho, Miguel, si me permite, es para invitarles, aprovechen y asisten a este precioso lugar que tenemos en Quito, en nuestra hermosa capital, para tener una vista espectacular de Quito, para poder compartir un espacio de diálogo, de enriquecimiento, donde vamos a estar todos los actores que hemos promovido este sello, donde van a estar las empresas, donde va a haber un intercambio de ideas de lo más importante aquí. Obviamente les da ilusión y legítima ilusión de recibir ese reconocimiento simbólico, pero creo que lo más importante aquí es el intercambio de ideas. ¿Cómo podemos seguir trabajando para que todas las empresas sean seguras? Y más aún, Miguel, yo me permito soñar, lleguemos al día en que no necesitamos el hablar de la seguridad en las empresas, en que lleguemos a un momento en que la sociedad sea lo suficientemente seguras para hombres y mujeres en igualdad de condiciones y no tengamos que pensar planes de mejora ni mecanismos específicos para buscar esto que es lo obvio, y es que todas las personas tenemos derecho a trabajar, a prosperar y a vivir en paz. Claro, este reconocimiento tiene que ver con algo que como eje transversal vivimos en el Ecuador. No es posible que, de acuerdo con datos oficiales del INEC, 6 de cada 10 mujeres al menos reciben algún tipo de violencia. Entonces, esto hay que no solo condenarlo, sino reconocerlo quienes van avanzando en este proceso, doctora Gervis. Específicamente, yo creo que en un país complejo en el que estamos, en que tenemos muchas necesidades, cuando nosotros pensamos cuáles son las principales preocupaciones de los ecuatorianos, definitivamente está en primer lugar la seguridad y en segundo lugar está el empleo, ¿no es cierto? Yo les puedo decir que esas dos preocupaciones tienen rostro de mujer.
que cuando nosotros hablamos de esta crisis de seguridad dramática que estamos viviendo en el país, seguramente el porcentaje más alto de víctimas somos las mujeres, siempre han sido las mujeres, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en la crisis de empleo, en ese empleo no formal, que es lo que rige a la población económicamente activa en el Ecuador, vemos que la mayor parte de personas excluidas del trabajo formal son jóvenes y mujeres. Entonces, en esa virtud, esa preocupación nos debe llevar definitivamente a ocuparnos y cada uno desde nuestro espacio. Nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción tenemos absoluto compromiso con la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Trabajamos por defender la libertad de empresa, el Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo de todos y todas los ecuatorianos en igualdad de condiciones. Entonces, creo que en medio de a veces noticias que no son tan positivas, creo que esta es una noticia importante. Les invito a que asistan porque van a ver a las grandes empresas, a las multinacionales que vienen al Ecuador y a las empresas locales que se han desarrollado desde hace años aquí y con toda la humildad y con todo el compromiso vienen y dicen, evalúenme, sugiéranme cómo mejorar, porque lo que a nosotros nos interesa es crear espacios seguros para las mujeres. Claro, no es cuestión, siendo importante, evidentemente, el dar rendimiento financiero, es fundamental en una empresa, porque están para eso, pero también las buenas prácticas corporativas y con los usuarios, con quienes concurren a esas empresas, es fundamental. Decía la doctora María Paz Gervis que se conocerán las 25 empresas que recibirán por primera vez el sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres. Se conocerá la noche de este jueves. Sin embargo, es bueno si nos señala ¿cómo fue el proceso? Nos ha hablado de la implementación de la GIZ y también la coordinación con ministerios como el del trabajo. ¿Cómo se articuló esto? Bueno, el trabajo, nosotros hemos trabajado un comité en el que hemos recibido un montón de información de las empresas, nos hemos reunido, hemos creado comités presenciales, comités por Zoom. Este trabajo ha sido arduo, ha sido desgastante. No le voy a negar que el debate enriquece, ¿no es cierto? Muchas veces no hemos llegado a acuerdos fácilmente sobre la interpretación de esos criterios, nos hemos reunido de noche, de día, y yo creo que esto es importante contar porque esto da cuenta de un compromiso inmenso, tanto de los actores del sector gubernamental como de la cooperación internacional. Creo que también es importante saber que en una sociedad democrática debemos fomentar la diferencia y los criterios opuestos y el debate. Y este ha sido un espacio muy enriquecedor. En este trabajo cercano con las empresas, después de cumplir con esta evaluación, yo creo que lo importante a través del sello, nuevamente, aunque es simbólico, creo que es recordar que las empresas se motiven cada vez a trabajar mejor. Le voy a poner aquí un ejemplo que puede ser absolutamente visible en lo cotidiano. Las empresas van a poder incorporar en sus empaques los sellos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el rato que yo me acerco a una percha de supermercado y compro cualquier producto comestible, por ejemplo, o el que sea, yo voy a poder ver el sello de Empresa Segura. Y yo sé que ese producto que estoy comprando es de una empresa que trabaja para erradicar la violencia contra la mujer. Eso a mí como consumidora me da un valor agregado. Yo creo que el reconocer este sello moverá la compra de productos y va a favorecer también al resultado comercial. Esto obviamente lo importante es el reconocimiento, definitivamente, ¿no es cierto? Pero creo que también nos sirve como sociedad en ese esfuerzo por fortalecer los valores de igualdad y democráticos. Es que esto va a permitir a las empresas que están libres de violencia gozar de mayor visibilidad. El determinar empresas con el sello, perdón la redundancia, Empresa Segura de Violencia, también se escoge en una fecha muy importante como es la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo no? Recordemos que el 25 de noviembre es la fecha que ha sido establecida por el organismo de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas,
como el Día Libre de Violencia, en que nosotros conmemoramos todos los esfuerzos internacionales de erradicación y lucha contra la violencia contra la mujer. En estos eventos, fíjese Miguel, yo creo que muchas veces estas fechas han llegado quizás al común de los ciudadanos y ciudadanas al volverse un poco cansonas, ¿no es cierto? Porque son fechas en que nos llenamos de conmemoraciones, de discursos, y la pregunta que viene desde los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes es, bueno, ¿para qué hacemos tanto festejo, no es cierto? Creo que este es un ejemplo en que hay que reconocer, esas fechas nos recuerdan que se luchó mucho para lograr la incorporación de estos documentos internacionales, de esta normativa, para decir en voz alta que los países condenamos unas prácticas que estaban muy habituadas y muy normalizadas, pero no puede quedarse ahí. La conmemoración debe venir con esfuerzos específicos. Y a veces dicen, bueno, ¿y qué puedes hacer tú? Eso le corresponde al gobierno, eso le corresponde al Estado. Yo creo que ese es un ejemplo desde la Cámara de Industrias y Producción, que tomamos el toro por los cuernos, que nosotros decimos esto también es nuestra lucha. ¿Qué podemos hacer nosotros como gremio cuando nosotros defendemos los intereses de nuestros agremiados, pues los intereses de las empresas que nosotros representamos? Estas empresas que están en todas partes del Ecuador, porque esa es la característica de nuestra organización, que representan cerca del 30% del PIB de todo nuestro país. Son las grandes empresas. ¿Y cuáles son sus intereses? Tener una sociedad más justa, más democrática y sin violencia. Así que por eso nos hemos sumado a esta iniciativa y estamos seguros que todas las empresas que alcancen el sello de empresa segura, libre de violencia contra la mujer, van a seguirse motivando para fortalecer esas buenas prácticas, y aquellas que todavía no alcanzaron todos los estándares van a trabajar fuertemente para en la próxima edición poder contar con este sello. Este reconocimiento, que ya se lo instalara el año pasado, ¿podría calificarse, doctora María Paz Gervis, como la mayor distinción para las empresas del Ecuador que promueven la no violencia contra las mujeres y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Estoy segura que sí, por la composición precisamente tripartita entre Estado, sociedad civil y cooperación internacional. Yo creo que eso es muy interesante porque entonces tenemos esta visión, y por eso le decía que los debates al interior del comité han sido súper enriquecedores. Tenemos visiones distintas. La visión gubernamental es una, la visión desde la empresa es otra, desde el sociedad civil igual que nosotros, pero cooperación internacional, que vienen viendo estas buenas prácticas en otros países, es otra. Entonces yo creo que definitivamente este reconocimiento simbólico, pero muy potente, creo que va a dar mucho de qué hablar en nuestro país, y estoy segura que es una de las tantas iniciativas que van a favorecer a construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Viene entonces este jueves 18:30 en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Ichimbía. Se realizará el reconocimiento a 25 empresas. Se conocerá ese día, esa noche, que van a recibir por primera vez el sello Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres, y que queda como un buen ejemplo para el resto de empresas a fin de ir fomentando esto que es un clamor, el erradicar la violencia contra las mujeres y la igualdad en las tareas entre hombres y mujeres. A la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, doctora María Paz Gervis, muchas gracias, le agradece la revista de Opinión Democracia, y sus palabras finales respecto de este evento de este jueves. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí es un honor estar aquí con la selecta audiencia que tiene usted. Les invito a todos quienes nos escuchan, y le invito a usted de manera particular. Será un gusto verles ahí todos apoyando, todos remando hacia el mismo lado, que es tener una sociedad más justa, más democrática, donde las mujeres estemos libres de violencia. Un buen día para todos y para todas. Muchas gracias a la doctora María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Una muy buena iniciativa. Empezó el 2021, ya se ha reconocido alrededor de 100 empresas. Hoy se va a hacerlo este jueves 18:30 en el Centro Cultural de Ichimbía, a 25 empresas que reciben por primera vez el sello Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres. Esto debiéramos hablar todos los días a fin de erradicar y que se reduzca al menos, y ojalá en algún momento se erradique esas cifras oficiales que debieran avergonzar a una sociedad. 6 de cada 10 mujeres reciben algún tipo de violencia
en el Ecuador. Ojalá esto erradiquemos pronto, pero estas son buenas señales, señales positivas de que hay que reconocer a las empresas que actúan precisamente en el sentido contrario, el dar un reconocimiento de empresa segura contra la violencia contra la mujer. Con esto cerramos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia este martes 22 de noviembre. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Que esto es solo fútbol. Que tenemos problemas mucho más serios. Que solo es un balón, solo un deporte. Que nada va a cambiar si ganamos.